Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Espero que todos estén pasando un día increíble, lleno de alegría y buena energía. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y sobre todo, en su vida amorosa. Prepárense porque lo que Hande ha revelado recientemente, vaya que impacta. Para los que no la conozcan, Hande Erçel es una mega estrella. Ha protagonizado series turcas exitosísimas que han dado la vuelta al mundo como Love is in the Air, donde, por cierto, enamoró a muchísimos corazones, incluido el mío. Es una actriz con un carisma increíble, un talento innegable y, por supuesto, una belleza que cautiva a todos. Pero como suele suceder con las celebridades, su vida personal, y especialmente sus relaciones sentimentales, siempre han generado muchísima curiosidad. En este vídeo vamos a desentrañar las últimas declaraciones de Hande, hablar de sus relaciones pasadas, de los rumores que siempre la han rodeado y de cómo estas revelaciones han impactado a sus fans y a los medios de comunicación. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor, para tener una visión completa de lo que está pasando en la vida amorosa de esta gran actriz. Así que si son fanáticos de Hande, si les interesan las noticias del mundo del espectáculo o simplemente les gusta el chisme bueno, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre les traeré lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento. Ya saben, suscribirse es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hande Erçel, como ya dije, es una figura muy pública, y cada paso que da, cada aparición, cada foto, es analizada con lupa por los medios y por sus seguidores. Esto significa que su vida amorosa siempre ha estado bajo el escrutinio público, un hecho que viene con el territorio de la fama y que, sin duda, puede influir en la forma en que una persona vive sus relaciones. A lo largo de los años, ha estado involucrada en varias relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras, y siempre ha habido muchísimos rumores y especulaciones alrededor de ellas, alimentando el interés del público y generando un constante debate en las redes sociales. Uno de los primeros romances que la llevó al ojo público fue su relación con Burak Deniz, su CEO protagonista en la serie Aşk Laftan Anlamaz. La química entre ellos en pantalla era innegable, una chispa que saltó entre los personajes de Hayat y Murat, y que muchos fans soñaban con ver replicada en la vida real. Los rumores persistieron, las miradas cómplices, las fotos juntos fuera del set y las declaraciones vagas alimentaron la especulación. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Quizás la discreción fue una estrategia para proteger la privacidad o simplemente, las cosas no llegaron a buen puerto fuera del plató. Lo cierto es que esta relación, aunque no confirmada, marcó el inicio de una etapa donde la vida amorosa de Hande comenzó a ser objeto de análisis constante. Luego Hande tuvo una relación muy mediática con Murat Boz, un famoso cantante turco. Esta relación, a diferencia de la anterior, se oficializó rápidamente y se convirtió en una de las más comentadas del momento. La diferencia de edad, la fama de Murat y la belleza de Hande fueron ingredientes perfectos para captar la atención de los medios. Fotos en eventos, declaraciones de amor, viajes románticos, todo se volvió público. La pareja se mostraba feliz y consolidada, y parecía que su relación iba viento en popa. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin, tras poco más de un año. Aunque la ruptura fue discreta y los motivos nunca se confirmaron públicamente, el impacto mediático fue considerable. Hande continuó con su carrera, pero la experiencia le dejó una lección sobre la importancia de la privacidad y la gestión de su imagen pública. Después de eso, llegó el momento de Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, con quien protagonizó Love is in the Air. La química entre ellos era explosiva, tanto en la pantalla como fuera de ella. Desde el primer momento, la conexión entre Eda y Serkan se hizo palpable, y la serie se convirtió en un fenómeno mundial. Los fans se enamoraron de la historia y también de la posibilidad de que Hande y Kerem fueran pareja en la vida real. Fue amor a primera vista para muchos y la relación se confirmó rápidamente, generando una euforia colectiva entre los seguidores de la serie. Los fans estaban enloquecidos, el mundo entero hablaba de ellos. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del cuento de hadas moderno.
Compartían fotos en redes sociales, se dedica. Van mensajes románticos, se apoyaban públicamente y se mostraban muy felices juntos. La relación duró casi 2 años y fue una de las más comentadas de la farándula turca, traspasando fronteras y consolidando la popularidad de ambos actores a nivel internacional. La relación se convirtió en un fenómeno de masas con noticias diarias, análisis de sus looks y apariciones públicas, y un constante seguimiento de sus interacciones en redes sociales. Su ruptura, aunque fue discreta y sin grandes escándalos, generó mucha tristeza y decepción entre sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en la historia de amor de Eda y Serkan, tanto en la ficción como en la vida real. La noticia fue un duro golpe para los fans que habían soñado con un final feliz y duradero. Pero, ¿qué ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha revelado Hande que ha impactado a todos? Bueno, en una entrevista reciente, Hande habló abiertamente sobre sus relaciones pasadas y sobre lo que busca en una pareja, y esta es la clave de toda la conversación. Aunque no dio nombres específicos, sus palabras fueron muy reveladoras y nos dieron pistas importantes sobre su estado actual y sus aspiraciones futuras. En primer lugar, Hande habló sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en una relación, un valor fundamental para construir una relación sana y duradera. Destacó la necesidad de una comunicación abierta y sincera, donde ambos miembros de la pareja se sientan cómodos expresando sus sentimientos y necesidades. En sus palabras, dejó claro que busca una persona que la respete, que la apoye en sus proyectos y decisiones, que la motive a crecer y que esté a su lado en todos los aspectos de su vida, tanto en los buenos como en los malos momentos. También mencionó la importancia de la individualidad, un aspecto esencial para que cada persona mantenga su identidad y desarrolle sus intereses propios dentro de la relación. Otro punto importante que Hande tocó fue la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Reconoció que la presión de los medios y de los fans puede ser muy grande y que, a veces, puede afectar la dinámica de la pareja, generando tensiones innecesarias y limitando la libertad individual. En este sentido, Hande dejó claro que valora mucho su privacidad y que prefiere mantener sus relaciones fuera del foco mediático, buscando una conexión más genuina y auténtica con la persona que elige para compartir su vida. Pero lo más impactante de sus declaraciones fue su reflexión sobre el futuro. Hande afirmó que está abierta al amor y que está lista para encontrar a la persona adecuada, una afirmación que demuestra su madurez y su deseo de construir una vida plena. Dijo que no tiene prisa, que no se siente presionada por el tiempo, pero que está ilusionada con la idea de construir una relación duradera y significativa, basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. También mencionó su deseo de formar una familia en el futuro, lo que revela su estabilidad emocional, su madurez y su visión de un futuro prometedor, lleno de amor y felicidad. Esta declaración es un paso importante para Hande, que siempre ha mantenido su vida personal en segundo plano, pero que ahora se muestra abierta a compartir su felicidad y a construir un futuro en pareja. Estas declaraciones, aunque no revelan nada específico sobre su situación sentimental actual, han generado muchísima expectación. Los fans y los medios de comunicación han interpretado sus palabras como una señal de que Hande está en un buen momento de su vida, que ha aprendido de sus experiencias pasadas, y que está abierta a nuevas oportunidades en el amor, con una perspectiva más madura y consciente. Los comentarios en redes sociales se han disparado, demostrando el cariño y la admiración que el público siente por Hande. Muchos fans han expresado su apoyo incondicional a Hande, deseándole lo mejor en su búsqueda del amor, y elogiando su sinceridad y su valentía al hablar abiertamente de sus sentimientos. Otros han especulado sobre posibles candidatos, basándose en rumores y en pistas que han encontrado en sus publicaciones, tratando de adivinar quién podría ser el afortunado. Y por supuesto, no han faltado las comparaciones con sus relaciones pasadas, analizando cada detalle y cada pista para intentar descifrar el futuro sentimental de la actriz. La verdad es que Hande Erçel ha sabido mantener su vida privada con una discreción admirable, a pesar de ser una figura pública. Ha aprendido a proteger su intimidad, a elegir cuidadosamente a quién mostrar su vida y a mantener una distancia prudencial con los medios de comunicación. Sus declaraciones recientes han sido un soplo de aire fresco, mostrando su madurez, su honestidad y su deseo de encontrar la felicidad. En el contexto actual, donde la vida personal de las celebridades es a menudo expuesta y analizada sin piedad, la actitud de Hande es un ejemplo de cómo se puede gestionar la fama con elegancia y autenticidad. Su enfoque en la honestidad, la privacidad y el respeto mutuo en sus relaciones es un mensaje positivo y valioso para sus fans y para todos aquellos que buscan el amor verdadero.
En resumen, hemos repasado la trayectoria amorosa de Anne Derzel, desde sus primeros romances hasta sus declaraciones más recientes. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las pistas que nos ha dejado la actriz. Hemos visto la importancia de la honestidad, la transparencia y la privacidad en sus relaciones. Y sobre todo, hemos comprendido su visión del amor y su deseo de construir una relación duradera y significativa. El impacto de estas declaraciones en el mundo del espectáculo ha sido notable. La actitud de Anne, su honestidad y su enfoque en la privacidad han generado una ola de respeto y admiración. Sus palabras han resonado en el público, inspirando a muchos a reflexionar sobre sus propias relaciones y a buscar el amor verdadero, basado en los valores que ella misma ha destacado. Anne Derzel, con su talento, su belleza y su carisma, ha conquistado el corazón de millones de personas. Y ahora, con sus declaraciones, ha demostrado que también es una mujer madura, honesta y con una visión clara de lo que busca en la vida. Su historia nos recuerda que la fama no es un impedimento para encontrar la felicidad, y que a pesar de las presiones y los desafíos, siempre es posible construir relaciones auténticas y duraderas. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de verlo y de acompañarme en este recorrido por la vida amorosa de Anne Derzel. Y ahora, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Anne? ¿Qué piensan sobre sus relaciones pasadas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. ¿Creen que ha encontrado el amor? ¿Quién podría ser el afortunado? ¿Cómo creen que será su futuro? Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré aquí para traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de tendencias y debates apasionantes. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.